¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcubamani del curso de física del Centro Pre San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar los problemas de la semana número 17 del ciclo ordinario 2017-2. Comencemos, chicos, con los problemas de esta semana. Problema número 1. Dice: el sonar se utiliza como medio de localización acústica submarina, funcionando de forma similar al radar, con la diferencia de que en lugar de emitir ondas electromagnéticas, emite impulsos sonoros. Por ejemplo, en la pesca industrial se usa para localización de cardúmenes. Si consideramos que la velocidad de propagación del sonido en el agua es de 1560 metros sobre segundos y el sonar percibe el sonido de vuelta 5 segundos después de la emisión, determine la distancia del barco al cardumen. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar, vamos a hacer un esquema que nos va a ayudar a entender qué cosa es lo que ocurre aquí, pues, ¿no? A ver. Entonces, por aquí imaginemos que tengo la superficie, el nivel del agua, del mar, y por aquí tengo nuestro barquito, pues, ¿no? Un barquito. ¿Listo? Ahí está. Entonces, este barquito lo que va a hacer es emitir un impulso, ¿cierto? Impulso sonoro. ¿Está? Imaginemos que este es nuestro impulso sonoro. ¿Listo? Ahí está. Y eso va a llegar a un cardumen. ¿Listo? Vamos a poner por aquí nuestro cardumen. ¿Listo? Ahí está. Imaginemos nuestro cardumen. ¿Listo? Ahora, cuando el impulso llega al cardumen, lo que va a pasar es algo similar con lo que ocurre con el sonido en las montañas. El sonido rebota, ¿no? Generando así el eco. Ah, entonces esto va a regresar, ¿cierto? Ah, entonces el sonido regresa. Ah, entonces el sonido va a regresar. Entonces a mí me están pidiendo cuál será la distancia entre el barco y el cardumen, ¿no? Me están preguntando cuánto será esta distancia. Ahí está. Entonces recordemos, el sonido tiene una rapidez de 1560. Pero recordemos que el sonido siempre se mueve o se propaga o se transmite con una velocidad o rapidez constante. Por lo tanto, cumple con las ecuaciones del MR1. Entonces yo puedo decir que la distancia que recorre el sonido es igual a la rapidez del sonido por el tiempo que tarda. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto es lo que recorre el sonido? ¿Cuánto es lo que va a recorrer el sonido? Mira, anota por aquí. Observa, el sonido recorre de ida recorre una distancia y de vuelta otra distancia d. Entonces, ¿cuál sería todo el recorrido del sonido? 2 veces la distancia, ¿no? 2 veces d. ¿Listo? Ahora, esto es igual a la rapidez del sonido, que es 1560 por el tiempo. ¿Listo, chicos? Aquí va nuestra corrección, chicos. Te dicen que el sonido tarda 5 segundos en volver después de su emisión, ¿no? ¿Dónde se hace su emisión? En esta posición. Entonces va a haber un tiempo de ida y un tiempo de vuelta. Y te dicen que ese tiempo total de ida y vuelta vale 5 segundos. Por favor, considera 10 segundos. ¿Listo? Considera 10 segundos. Por lo tanto, podemos decir que de ida, ¿cuánto se va a demorar? De ida se va a demorar 5 segundos y de vuelta otros 5 segundos. Por lo tanto, podemos decir que todo el tiempo total, ha sido de 10 segundos. Por lo tanto, decimos por aquí, la distancia será igual a 1560 por, sacando mitad y mitad del 10 sería 5. Entonces sería 1560 por 5. Por lo tanto, la distancia sería 7800 metros. Entonces la distancia entre el barco y el cardumen sería 7800 metros. ¿Y cuál sería la clave para el problema 1? La clave sería la A. Pero obviamente esta clave no sale con esta pequeña corrección. ¿Listo, chicos? Tener en cuenta esa corrección. Problema 1, clave A. Ahora resolvemos el problema número 2, chicos. Problema 2 dice: las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética con longitud de onda en el espectro electromagnético más grande que la luz infrarroja. Las ondas de radio tienen frecuencias que van desde 10
terahertz hasta los 10 kilohertz. En la siguiente gráfica representa una antena transmisora de ondas de radio en operación. El corte representa los frentes de ondas irradiados por las antenas. Determine la frecuencia de las ondas. A ver, me están pidiendo la frecuencia de las ondas. Y si el gráfico me indica los frentes de onda, entonces me están indicando las crestas prácticamente, ¿no? ¿Listo? Me están indicando la longitud de onda de cresta a cresta. Entonces yo puedo decir que la longitud que me indican por aquí, que sería de 200 metros, ¿esto qué cosa representa? Nuestra longitud de onda. ¿Listo? Recuerda que la distancia de cresta a cresta representa la longitud de onda. Entonces ya tengo la longitud de onda. ¿Qué me faltaría para calcular la frecuencia? Entonces recordemos, para una onda se cumple que la rapidez de propagación es igual a longitud de onda sobre el periodo. O tal vez debe recordar, ¿no? Longitud de onda por la frecuencia. Ya está. Entonces, dos maneras de calcular la rapidez. Ahora, pregunta. Si es una onda de radio, dime, una onda de radio, ¿qué cosa será una onda de radio? Como el problema dice, y como tú ya debes saber, una onda de radio es una onda electromagnética. ¿Y cuánto es la rapidez de una onda electromagnética? La rapidez de una onda electromagnética es igual a la rapidez de la luz, que vale 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces la rapidez ya lo tengo. Sí. Entonces, ¿qué cosa puedo decir yo? Podemos decir que C es igual a lambda por la frecuencia. ¿Y eso qué cosa te genera? Te va a generar que la frecuencia es igual a C sobre lambda. Y es justo lo que me están pidiendo, ¿no? Determine la frecuencia de la onda. Entonces, la frecuencia de la onda será rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8, sobre la longitud de onda. ¿Y cuánto vale la longitud de onda? Vale 200. Bueno, 200 metros. Por lo tanto, este problema número 2, ¿cuánto me saldría? Mira, 3 entre 2, 1,5. Por 10 a la 8 arriba, 10 al cuadrado abajo. Sería 10 a la 6. ¿Listo? Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia sale 15 por 10 a la 5. Unidades hertz, ¿cierto? Unidades hertz. Por lo tanto, chicos, notamos que tu frecuencia de 15 por 10 a la 5 hertz están en el intervalo que nos están dando, ¿no? Se encuentra en ese intervalo. Por lo tanto, problema número 2, tu respuesta sería 15 por 10 a la 5 hertz. Listo, chicos. Continuando con los problemas, desarrollaremos el problema número 3. Dice, la figura muestra dos imágenes de un pulso que se propaga a lo largo de una cuerda. Esta cuerda tiene una longitud de 15 metros de longitud. Ahora, las imágenes fueron tomadas con una diferencia de tiempo de 1,5 segundos. Es decir, de una imagen a otra ha pasado 1,5 segundos. En ese intervalo de tiempo, la onda ha experimentado una reflexión en el extremo fijo P. Entonces, ha experimentado una reflexión, un rebote prácticamente, ¿no? Se ha reflejado. Determine la rapidez de propagación del pulso. Determine la rapidez de propagación. A ver, profesor, creo que eso ya lo hemos visto. La rapidez de propagación, ¿cómo se calcula? Lambda sobre el periodo. O tal vez, lambda por la frecuencia. Claro, entonces, en base a la longitud de onda, el periodo o la frecuencia, yo puedo calcular la rapidez. Pero recuerda algo que te había mencionado, que el sonido también cumple con las ecuaciones del MRU. Entonces, puedo decir lo siguiente. Puedo decir que la rapidez de propagación es igual a distancia sobre tiempo. ¿También se puede decir eso? Sí. Yo puedo calcular la rapidez conociendo la distancia de propagación entre el tiempo que ha demorado. ¿Listo? Y esa es la finalidad de este problema, encontrar esa distancia de propagación. ¿Cuánto se ha propagado? Porque el tiempo ya me lo dan, ¿no? Me dan 1,5 segundos. A ver, dime, voy a considerar un punto inicial para saber dónde termina. Este es mi pulso. Entonces mi frente de onda sería el de acá, ¿no? Dime, este frente de onda
¿cuánto recorre en el proceso de ida? En este proceso de ida, ¿de dónde a dónde se va? Mira, en el proceso de ida se va desde el punto 9 hasta el punto 15. De 9 hasta 15, ¿cuánto está recorriendo? Está recorriendo 6 metros. ¿Observas? Ahora, cuando llega hasta el punto P, dime, ¿qué pasa con ese frente de onda? Rebota, ¿no? Y al rebotar, ¿hacia dónde se dirige? Hacia la izquierda, generando así un cambio de dirección. Y mi frente de onda siempre va adelante. Por lo tanto, ha transcurrido de este punto, ha rebotado en el punto P y ahora ha recorrido hasta el punto 3, posición 3. Ahora yo te pregunto, desde la posición 3 hasta la posición 15 o de 15 hasta 3, ¿cuánto es la distancia que se ha recorrido? Se ha recorrido una distancia de 12 metros. Por lo tanto, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Entonces, la distancia que ha recorrido el frente de onda sería 18 metros. ¿En cuánto tiempo, chicos? En 1,5 segundos. Notas ahí, 12 más 6, 18. Y el tiempo es 1,5. Entonces, podemos decir que la rapidez es 18 sobre 1,5. A ver, recordemos. 18 sobre 15. Y ese 15 está sobre 10. Y ese 10 sube con extremos y medios. Entonces, a ver, operemos esto. Quinta, 3. Quinta, 2. Tercia, 1. Tercia, 6. Por lo tanto, dime, ¿cuánto será tu rapidez? Entonces, nuestra rapidez de propagación de esta onda sería 12 metros sobre segundos. Y la clave para este problema, ¿cuál sería? Sería la E. Por lo tanto, chicos, problema número 3, la clave es la E. No te olvides que la rapidez de propagación lo puedes calcular con la longitud de onda, con el periodo o con la frecuencia. O tal vez recordando las ecuaciones del MR1, distancia sobre tiempo, como un caso general. ¿Listo, chicos? Pregunta 3, la clave es la E. Continuando, resolvemos el problema número 4. A ver, dice, mediante un experimento de óptica se desea conocer la naturaleza de uno de los líquidos. Para esto se debe medir el índice de refracción de la sustancia utilizando la ley de Snell. Además, se tiene conocimiento de los índices de refracción de algunas sustancias, los cuales se muestran en la siguiente tabla. Por ejemplo, la sustancia del benceno tiene un índice de refracción de 1,5, el agua 1,33 aproximadamente, el aceite 1,46, el alcohol 1,36, el cloroformo 1,44. En la figura se indican las mediciones de los ángulos de incidencia y de refracción. Determine el líquido más probable, es decir, que tenga más cercanía a su valor de índice de refracción. A ver, recordando, ley de Snell. ¿Te acuerdas que se cumplía con la ley de Snell? Se cumplía que el índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno del ángulo 1 es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo teta 2, ¿no? Ángulos medidos respecto a las líneas normales, ¿cierto? Líneas normales a la superficie. Línea normal. ¿Ya está? Entonces, yo tengo que aplicar esta ley de Snell a los valores o datos que me están dando en la gráfica. A ver, nuestro medio 1, ¿cuál sería? Nuestro medio 1 sería el aire. N1 es el aire. Nuestro líquido sería nuestro N2. Ahora, notas por aquí que tu ángulo 1 se mide respecto a la línea normal. Por lo tanto, teta 1, ¿cuánto vale? 53. Y teta 2, ¿cuánto vale? 37. Ahí está, entonces reemplazando, por favor. Decimos, índice de refracción del medio 1, es el aire, chicos, es el aire. 1 por el seno del ángulo de 53, que es teta 1. Igual al índice de refracción del medio 2, que es el líquido que yo quiero calcular, quiero saber quién es, multiplicado por el seno del ángulo de 37. A ver, reemplacemos. 1 por el seno de 53, 4/5. Igual a índice de refracción de medio 2 por seno de 37, 3/5. Dime, ¿quién se va? 5 y 5 se va. ¿Y qué te está quedando?
que el índice de refracción 2 es 4/3. Y dime, 4/3 aproximadamente, ¿cuánto es? 1,33333 periódico puro. Por lo tanto, el valor aproximado, ¿cuál sería? 1,33. ¿Y de qué material estamos hablando? ¿De qué sustancia estamos hablando? De agua. De agua. Por lo tanto, la pregunta número 4, la sustancia que se estaba analizando mediante ese experimento de óptica era agua. Nuestra clave, ¿cuál va a ser? La B. La clave es la B. Continuando, chicos, resolveremos el problema número 5. Considerando que los rangos auditivos de los siguientes animales son, para el gato, su rango auditivo es de 30 Hz hasta 46 kHz. Para el perro es de 20 Hz hasta los 30 kHz. Para el hombre es de 20 Hz hasta los 20 kHz. ¿Listo? Para la ballena de 40 Hz hasta los 80 kHz. Recordemos que este rango auditivo nos indica en qué rango de frecuencia nosotros podemos escuchar. Y notamos por ahí que el hombre escucha de un rango de 20 Hz hasta un rango de 20 kHz. En cambio, mira, para el gato escuchará de 30 Hz hasta un rango de 46 kHz. Es decir, su rango auditivo es mucho mayor que el de nosotros. Pero notemos el de la ballena, mira. El de la ballena es de 40 Hz hasta 80 kHz. Tiene un rango mayor también, ¿no? Ahora, se considera sonido grave a aquel que tiene una frecuencia menor. Es decir, si la frecuencia es menor, podemos escuchar frecuencias graves. ¿Listo? Las frecuencias graves son las frecuencias menores. Y será agudo si es que la frecuencia es mayor. Ah, mira, qué curioso. Si la frecuencia es mucho mayor, hablamos de un sonido agudo. Si la frecuencia es mucho menor, hablamos de un sonido grave. Entonces, en base a esa información, podemos afirmar correctamente que, a ver, la A me dice, un hombre puede percibir sonidos más graves que un gato. Un hombre puede percibir sonidos más graves de un gato. ¿Cómo indico cuál es el valor de lo grave? En base a la menor frecuencia, ¿no? El problema te dice, menor frecuencia, sonido grave. ¿Listo? Menor frecuencia, sonido grave. Sonido agudo, mayor frecuencia. Entonces debo comparar, si me dicen grave, debo comparar las mínimas frecuencias, ¿no? Mínimas frecuencias. Entonces ponemos por aquí. Para la A. Para la A, ¿qué cosa estoy comparando? El hombre, ¿con quién? Con el gato. ¿Listo? ¿Qué cosa estoy analizando? Sonido grave, ¿no? Sonido grave. Por lo tanto, debo fijarme en las mínimas frecuencias. Para el hombre, ¿cuál es la mínima frecuencia? 20 Hz es la mínima frecuencia. Y para el gato, 30 Hz. Por lo tanto, ¿quién tiene menor valor? ¿Quién tiene el menor valor? Obviamente, el hombre, ¿cierto? Y si el hombre tiene menor valor en sonidos graves, por lo tanto, podemos decir que el hombre puede percibir sonidos más graves que un gato, claro, porque tiene menor frecuencia que la de un gato. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera, ¿no? La primera es verdadera. Oye, mira, con eso ya calculamos nuestra respuesta. A ver, vamos a verificar con las demás. Bueno, vamos a verificar. A ver, vamos con la B. En la B compara la ballena con el perro, ¿no? Dice, una ballena puede percibir sonidos más graves que el perro. Casi lo mismo, ¿ah? Pero ahora voy a comparar entre la ballena y el perro. Te dicen sonidos graves, ¿cierto? Sonidos graves. Si yo quiero analizar el sonido grave, entonces debo analizar las mínimas frecuencias. Para la ballena, ¿cuál será la mínima frecuencia? 40 Hz. Y para el perro, ¿cuál será la mínima frecuencia? 20 Hz. Por lo tanto, ¿quién tiene menor frecuencia? La del perro. Por lo tanto, ¿quién puede escuchar sonidos más graves? El perro. Por lo tanto, la segunda proposición será falsa, ¿cierto? Incorrecta, pues, ¿no? Eso no ocurre. Vamos con la C, a ver. Vamos con la C. Vamos por aquí, a ver. La C. En la C te dicen, un perro puede percibir sonidos más agudos que una ballena. Entonces estoy comparando el perro con la ballena.
¿Listo? Ahí está. Perro con la ballena. ¿Sonidos graves o agudos? Me están pidiendo que analice los agudos. Y el sonido agudo se analiza con las máximas frecuencias, ¿no? Máxima frecuencia ¿para quién? Para el perro. Máxima frecuencia para el perro, 30. Pero 30 kilohertz. Y para la ballena, máxima frecuencia, 80 kilohertz. Por lo tanto, ¿quién tiene mayor frecuencia? La de 80, ¿no? La de 80. Por lo tanto, la ballena escuchará sonidos más agudos. La ballena escuchará sonidos más agudos. ¿Qué te dice la C? ¿Un perro puede percibir sonidos más agudos? No, eso es falso. Pues, ¿no? Eso es falso. ¿Listo? Por lo tanto, la C es falsa. Vamos con la D, a ver. En la D dice, un hombre puede percibir sonidos más agudos que la ballena. A ver, hombre y ballena. ¿Listo? ¿Qué cosa voy a comparar? Sonidos más agudos. Entonces, si yo quiero saber quién escucha sonidos más agudos, debo analizar los valores máximos de frecuencia, ¿no? Valores máximos. Para el hombre es 20 kilohertz y para la ballena 80 kilohertz. Al ojo nada más. Dime, ¿quién escucha sonidos más agudos? La ballena, ¿cierto? Y de esa manera te das cuenta que las ballenas tienen un chillido medio perturbante, ¿no? Es porque es un sonido muy agudo. ¿Por qué? Porque las ballenas se comunican de esa manera. Su rango auditivo es mucho mayor que la del hombre. Por eso escuchan sonidos más agudos. Pero en la D, ¿qué nos están diciendo? Que un hombre puede percibir sonidos más agudos. Bueno, eso es falso. Bueno, eso es falso. Ahí está. Y el último, a ver, y el último lo hacemos por aquí. La E. En la E me dice, un gato percibe sonidos más graves que un perro. Un gato y perrito. Gato y perro. Sonido más grave. Analizar sonidos graves. Si el sonido es grave, analizo las mínimas frecuencias. Para el gato la mínima frecuencia es 30 Hz. Y para el perro la mínima frecuencia es 20 Hz. Dime, ¿quién es menor? El menor es el del perro, ¿no? Por lo tanto, el perro escucha sonidos más graves. El perro escucha sonidos más graves. Por lo tanto, la E, ¿un gato percibe sonidos más graves que un perro? Eso es falso. Por lo tanto, chicos, nos hemos dado cuenta que la única alternativa donde indica una proposición verdadera es la A. Por lo tanto, ¿cuál es tu clave para el problema 5? La clave es la A, chicos. La clave es la A. Continuamos con los problemas de esta semana, chicos. Problema número 6. Para alertar a los habitantes de una ciudad se instalan sirenas que transmiten de inmediato cualquier situación de peligro. Si a 100 metros de una sirena se mide una intensidad de 0,09 watts sobre metros cuadrados, determine el nivel de intensidad a una distancia de 300 metros. A ver, ¿cuánto es la intensidad a 300 metros? Primero recordemos, ¿cómo se calculaba la intensidad? Recordemos, la intensidad se calcula como la potencia sobre 4pi por la distancia al cuadrado. ¿Listo? De esa manera tú vas a calcular la intensidad. Recordemos que la potencia de una fuente sonora siempre es constante, es la misma. La cantidad que cambia es la intensidad. Es la intensidad. ¿Listo? Ahora, en este problema te dice que a 100 metros de una sirena se mide una intensidad de 0,09. Pregunta, determine el nivel de intensidad a una distancia de 300 metros. Profesor, me están pidiendo nivel, pero me dan intensidad. Entonces recuerda, ¿cómo se calculaba el nivel de intensidad? Entonces recordemos, el nivel de intensidad es 10 por el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad umbral. Debes acordarte de eso. ¿Cómo convertir la intensidad a nivel de intensidad? Es 10 por el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad umbral. Ya está. Entonces, si yo quiero calcular el nivel, ¿qué cosa debo calcular primero? La intensidad, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, primero calculemos la intensidad. Vamos a ver los dos casos que me dan. Caso 1. Por aquí yo tengo la fuente sonora. Vamos a suponer una fuente sonora, por ejemplo. Dice una sirena, ¿no? Vamos a ver. Vamos a dibujar una pequeña sirena. Listo. Ahí está. Entonces, aquí está la sirena que genera
el sonido, ¿no? Y me dicen que a 100 metros, la intensidad, vamos a poner la intensidad 1, será 0,09 watts sobre metros cuadrados. Ahora yo quiero saber A, caso 2, a 300 metros, ¿cuánto será? Entonces, a 300 metros, a ver. A 300 metros, dime, ¿la intensidad aumenta o disminuye? A ver, si ahora son 300 metros, la distancia está aumentando. Por lo tanto, la intensidad va a disminuir, pero yo no sé cuánto. Por lo tanto, aplicando la fórmula de intensidad, la intensidad 1 será igual a la potencia sobre 4pi por la distancia. Profesor, la distancia es 100 y la otra distancia es 300. ¿Te das cuenta que hay una relación de 1 a 3? ¿Qué pasaría si yo a esta distancia de 100 le pongo d? La otra distancia de 300, ¿cuánto será? 3d, ¿no? Ah, entonces mira, a ver, ¿qué pasaría si hago eso? Sería sobre d al cuadrado. Y esto vale 0,09. ¿Listo? Ese es el valor de p sobre 4pi sobre d al cuadrado. Ahora, quiero que analices lo mismo, pero para la otra intensidad. Intensidad 2 sería la potencia, que es la misma fuente sonora, misma potencia, sobre 4pi. Pero ahora la distancia, ¿cuánto es? 3d elevado al cuadrado. Uy, mira, parecido sí o no, tiene la misma forma que la anterior intensidad, sí o no. A ver, dale forma. P sobre este 3 que está elevado al cuadrado sale como un 9 por 4pi por d al cuadrado. Y quiero que notes lo siguiente. Todo este término que estoy poniendo en nubecita, ¿cuánto vale? Todo eso vale ¿cuánto? 0,9. Por lo tanto, entonces, quiero que me digas, la intensidad 2, ¿cuánto sería? Entonces, la intensidad 2 sería 0,9 entre 9. ¿Y eso cuánto es? 0,01. Y dime, 0,01 ¿no es igual a 10 a la menos 2? Claro. ¿Ahí acabó tu problema? No. Recién has calculado la intensidad. Ahora, si ya sabes la intensidad, ¿podemos calcular el nivel de intensidad? Claro que sí. El nivel de intensidad, vamos a ponerle 2, es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad. ¿Cuánto vale la intensidad? 10 a la menos 2. Y dime, ¿cuánto vale la intensidad umbral? A ver, recordemos, la intensidad umbral es 10 a la menos 12. A ver, lo ponemos por aquí para que no te olvides. Intensidad umbral es 10 a la menos 12. ¿Listo? Por lo tanto, al dividir 10 a la menos 2 entre 10 a la menos 12, sale 10 a la 10, ¿no? Entonces, nivel de intensidad 2 es 10 logaritmo de 10 a la 10. Dime, logaritmo de 10 a la potencia de 10. ¿Qué pasa con ese 10? El 10 sale. Y te queda el logaritmo de 10, obviamente en base 10. Y logaritmo de 10 en base 10 sale 1, ¿cierto? Sale 1. Por lo tanto, nivel de intensidad es 10, el 10 que va a salir, multiplicado por 1. Por lo tanto, el nivel, ¿cuánto vale? 100. 100. Entonces, nuestro nivel de intensidad es 100 decibeles, unidad de nivel. Por lo tanto, nuestra clave para este problema, ¿cuál sería? La clave sería la D, chicos. Problema número 6, la clave es la D. Continuando con los problemas de esta semana, chicos, problema número 7. Dice, el nivel de intensidad promedio de la voz humana es de 60 decibeles. Si el nivel de intensidad en el centro del aula, suponiendo que el aula es circular, es de 80 decibeles, debido a que todos los estudiantes hablan simultáneamente. Determine el número total de estos estudiantes, es decir, ¿cuántos estudiantes tenemos? A ver, entonces, vamos a tratar de esquematizar esta situación. Podemos tener un estudiante, ¿listo? 2 estudiantes, y así podemos tener muchos estudiantes, ¿cierto? 3 estudiantes, y así muchos. Yo no sé cuántos, voy a considerar n estudiantes. ¿Listo? Voy a considerar n estudiantes. Ahí está. Entonces yo tengo n estudiantes. Cada uno de ellos me proporciona un nivel. ¿Listo?
Cada uno de ellos me proporciona un nivel. Vamos a poner por aquí. Cada uno de ellos me proporciona un nivel que vale 60 decibeles. Ahora, si yo tengo el nivel, ¿puedo calcular la intensidad que nos proporciona cada uno de los estudiantes? Claro que sí. Ahora, yo quiero en el centro del salón. Si es en el centro, dime, todos generan la misma intensidad, ¿no? Intensidad I, intensidad I, intensidad I. Entonces, en el centro habrá una intensidad total. Y esa intensidad total, recuerda por favor, las intensidades son aditivas. ¿Qué significa eso? Si en un punto yo tengo varios sonidos simultáneamente, yo debo sumar todas las intensidades. Por ejemplo, tengo N estudiantes, por lo tanto tengo la intensidad I, N veces. Entonces será N veces la intensidad de cada uno. Ahora, ¿eso se cumplirá para el nivel? Para el nivel de intensidad no se va a cumplir. Recuerda que el nivel de intensidad no es aditivo. Yo no puedo sumar los niveles, pero las intensidades sí lo puedo hacer. ¿Listo? Las intensidades sí. La intensidad es una cantidad aditiva. En cambio, los niveles de intensidad no son aditivos. ¿Recuerda por qué? Porque está en un sistema logarítmico, ¿cierto? Ahora, partiendo de esto, por favor. La intensidad total es igual a n veces la intensidad de cada persona. Pero recordando que la intensidad está relacionada con el nivel, ¿cierto? ¿Cómo se calculaba la intensidad? Recordando, en función al nivel. ¿Listo? Lo vas a calcular como intensidad umbral multiplicado por 10 elevado al nivel sobre 10. De esta manera tú conviertes de nivel a intensidad. A ver, aplico esto para la intensidad total y para la intensidad I. ¿Listo? Para la intensidad total y para la intensidad I. ¿Ya está? Por lo tanto, ¿listo? A ver, será intensidad umbral multiplicado por 10 elevado al nivel total sobre 10. ¿Listo? Y este es igual al número de estudiantes por la intensidad de cada estudiante. Y la intensidad de cada estudiante será intensidad umbral por 10 elevado al nivel de cada estudiante sobre 10. ¿Está? Ahora, notas por ahí que intensidad umbral se va y todo te queda en función de los niveles y el número de estudiantes. A ver, 10. Nivel de intensidad total. ¿Cuánto es el nivel de intensidad total en el centro? Te dicen que es 80, ¿no? Entonces sería 80 sobre 10. Igual al número de estudiantes por 10 elevado al nivel de intensidad de cada estudiante. ¿Y cuánto es el nivel de intensidad de cada estudiante? Sería 60. 60 sobre 10. Por lo tanto, 10 y 10 se van, cerito con cerito se va, y me está quedando por aquí 10 a la 8, igual a número de estudiantes por 10 a la 6. Y creo que has notado claramente cuánto debe valer n. N debe ser igual a 10 al cuadrado, que es lo mismo decir 100, ¿no? 100 estudiantes. Entonces, en ese salón debe haber 100 estudiantes para que se genere ese nivel, que es de 80 decibeles. Por lo tanto, para el problema número 7, ¿cuál sería la clave? La clave sería la C, chicos. Ahora, chicos, para terminar el problema número 8. Los Walkman pueden causar sordera, ya que un volumen exagerado de frecuencia o intensidad es una invitación explícita a futuras complicaciones auditivas. Con respecto a la intensidad sonora, se puede afirmar correcta o incorrectamente que, a ver, la A1, aumenta de acuerdo a la potencia de la fuente. A ver, me están hablando respecto a la intensidad, ¿no? Ahí está. La intensidad aumenta de acuerdo a la potencia de la fuente. 2. Está relacionado con la energía transportada por la onda sonora. Está relacionado con la energía transportada por la onda sonora. A ver, 3. Disminuye con la distancia. 3. Disminuye con la distancia. A ver. Entonces vamos a decir por aquí. La intensidad, ¿cómo se calculaba la intensidad? La intensidad era potencia sobre 4pi por la distancia al cuadrado. Eso es lo que tú debes recordar, ¿no? Ahora, sigue analizando. Te das cuenta que la intensidad depende de la potencia, ¿cierto? La fuente tiene mayor potencia,
Entonces, a una misma distancia puede generar mayor intensidad. Ahora, recordemos algo más. La potencia representa la energía que se propaga el sonido, energía sobre el tiempo. Entonces la potencia es energía sobre tiempo. Entonces la intensidad también tiene relación ¿con quién? Con la energía, ¿cierto? Con la energía y también con el tiempo. ¿Está? Entonces, en base a eso vamos a determinar el problema número 8. Dice, 1. Aumenta de acuerdo a la potencia de la fuente. Dime, a mayor potencia, mayor intensidad. Eso es correcto, ¿cierto? Eso es verdadero. Claro, a mayor potencia, mayor intensidad. 2. ¿Está relacionado con la energía que transporta la onda sonora? Dime, ¿está relacionado la energía? ¿La intensidad está relacionada con la energía? Si está relacionado con la potencia, también está relacionado con la energía. Por lo tanto, la segunda también es verdadera. Y 3. ¿Disminuye con la distancia? 3. ¿Disminuye con la distancia? Dime, si aumenta la distancia, la intensidad, ¿aumenta o disminuye? Si aumenta la distancia, la intensidad disminuye. Por lo tanto, ¿disminuye con la distancia? Sí, a mayor distancia, menor será la intensidad. ¿Listo? A mayor distancia, menor será la intensidad. Por lo tanto, la tercera también es verdadera. Entonces, en el problema número 8, ¿qué cosa podemos concluir? Que todas son correctas, ¿cierto? Todas son verdaderas. Por lo tanto, la clave sería la E. Problema número 8, la clave es la E, chicos. Bueno, chicos, ya desarrollamos los problemas de esta semana. Ahora te toca a ti resolver los problemas para casa. Conmigo será hasta otra oportunidad, chicos.